En la comunicación estamos con Ranjiro Nakano, es abogado, analista y catedrático a quien lo tenemos ya en la plataforma Zoom. Ranjiro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Política y Poder. Muy buenas noches, un abrazo cordial a todos los amigos de Política y Poder. Y como siempre, para poder dar algunas opiniones dentro del carácter técnico, político y sobre todo responsable que demanda la democracia en estos momentos y también la gobernabilidad y la gobernanza. Es urgente y necesario consolidarla y fortalecerla después de estas elecciones tan atomizadas, ¿no? Y frente a esa atomización precisamente, a esa fragmentación, polarización que existe, la presidenta electa Keiko Fujimori manifiesta su intención de generar una reconciliación en el país. ¿Cómo interpretas tú este mensaje, Ranjiro? Bueno, la reconciliación no solo puede ser lírica, sino tiene que ser con acciones. Y las acciones demandan dos componentes básicos: actividades y proyectos. ¿Qué actividades se tienen que hacer para fortalecer o enrumbar al país rumbo a una reconciliación nacional? En primer lugar, tiene que funcionar el acuerdo nacional. El acuerdo nacional tiene que llegar como un cónclave de concertación con acuerdos claros y precisos y que salden las heridas dejadas por 20 años de gobiernos que han pasado, y como hicimos un recuento la vez pasada, 4 o 5 presidentes por cada periodo. El presidente dura un año, lo vacan y a lo mucho dura un año y medio, y eso es lamentable. Ahora entra una presidenta que fue en algún momento también parlamentaria y que ha habido esa mala praxis en el Congreso de la República, congresos que han sido elegidos para legislar, representar y fiscalizar, congresos que han abanderado la colocación y la sacada de presidentes al gusto que han querido. Ellos, para mí particularmente, esa mala praxis debe erradicarse. Y esa erradicación pasa por una reconciliación y definitivamente tiene que haber gestos. Tiene que haber un gabinete menos politizado y un gabinete que no sea de choque, un gabinete que de alguna manera represente la idoneidad que demanda una reconciliación nacional, ¿no? Keiko Fujimori habló precisamente sobre su gabinete, el que está conformando, y ella mencionó que cada ministro tendrá una función, una meta, un objetivo, y que esos lineamientos serán medibles y evaluados por la población, dando a entender que tendrá un gabinete de mayor carácter técnico. Bueno, los ministros y los ministerios tienen su propio reglamento de organización y funciones, todos tienen sus funciones, pero acá hay algo que tenemos que despolitizar y dejar de lado el sectarismo histórico que el fujimorismo ha exhibido cada vez que ha tenido el poder. Y ese sectarismo, no sé si tú habrás leído el libro El sectario, ¿no?, de Luis Felipe de las Casas, entre otros salsadistas. El sectarismo es el peor enemigo de un político. El político que llega con esa mentalidad sectaria y solo de querer beneficiar a su grupo político que lo eligió, dejando de lado la óptica gubernamental de Estado o de la población o la jurisdicción a la que representa, definitivamente es un político fracasado. En los últimos tiempos, hay que decirlo, ¿no? Si tú te acuerdas el primer gobierno de Alberto Fujimori, ¿cuál fue la grandeza del éxito? Alberto Fujimori llegó con una serie de propuestas totalmente diferentes a la de Mario Vargas Llosa, pero sin embargo, cuando aterrizó y fue presidente, tomó lo de Vargas Llosa. Fujimori se fue a Miami, y todo el plan de gobierno que le pusieron en Miami, los Chicago Boys, los Share Manhattan y todo, los aplicó la política de sinceramiento económico que había propuesto Mario Vargas Llosa, y lo sacó al país y lo reinsertó en la economía internacional, pero dejó de lado el clientelaje político. Entonces, considero de que un paso importante es dejar ese clientelaje político, pisar tierra y definitivamente convocar a los mejores técnicos, a los mejores profesionales y sobre todo a los más idóneos en un momento tan sensible que hay ahorita. Pero abrir heridas, pues, más, y poner gente de choque o que representa, para mí, por ejemplo, yo tengo un respeto muy grande por la señora Chacón de Vettori, ¿no? Cecilia, creo que no, Cecilia no recuerdo Chacón. bien.
pero ponerla de vocera, pues, o ponerla a Marta Chávez, pues, Dios mío, gente que de alguna manera uno u otro se han desfilado por el CIN, el otro, el padre, estuvo preso. Entonces tiene que oxigenar, darle un nuevo rostro, no solo político, sino también a las estrategias técnicas que demandan, ¿no?, la patria en este momento, ¿no? Claro, y sobre el tema de los ministerios, está en discusión el perfil del presidente del Consejo de Ministros, sin olvidar el nivel de consenso que se necesita en estos tiempos. ¿Cuál crees tú que tendría que ser más o menos la radiografía de quien va a estar al frente de la PCM, Rangiro? Por ejemplo, yo considero un presidente del Consejo de Ministros responsable, podría ser Elmer Cuba, por ejemplo, ¿no? Ya. El economista de Macroconso, por ejemplo, un tipo apolítico, muy técnico, que de alguna manera ha estado alguna vez en un plan de gobierno, tiene una concepción muy independiente, ¿no? Digamos, un perfil tipo Julio Velarde, ¿no? Que es responsable en el manejo y el criterio económico. Hoy día estaba analizando en un programa el crecimiento de la deuda externa peruana. Ha crecido a 156 mil millones de dólares. Nadie habla del crecimiento de la deuda externa y seguimos endeudándonos. Muchos dicen, tenemos el endeudamiento más bajo de América Latina. Es cierto, pero tenemos también el índice más grande de informalidad. Somos, creo, el tercer o cuarto país en lo que viene a ser la parte de la región, ¿no?, que tiene mayor informalidad y menos contribuyentes a nivel del Estado peruano. La magia de la economía peruana no está solo en el día a día, sino está en el precio de los metales. Y esa falta de diversificación de la economía también es un punto que hay que tratar y que de alguna manera tenemos que incidir. Y creo que es hora de que dejemos de lado politiqueros y entremos y aterricemos dentro de una política seria, ¿no?, con sustentos técnicos adecuados, ¿no? Rangiro, ¿qué está dejando de hacer en estos momentos el presidente transitorio José Balcázar? Yo creo que Balcázar responde a una plantilla o a digamos, a una camisa de fuerza, porque él representa una coyuntura de una alianza del Congreso de la República, ¿no? Y él muy poco es su radio de acción. Creo que lo mejor que puede hacer es rubricar lo que viene a ser responsablemente el crédito suplementario de los 9.000 y tantos millones, que representa las bonificaciones, representa obras que han quedado inclusas de la irresponsabilidad de reconstrucción con cambios. Ahí está el hospital de Imo, que gracias a Dios ya salió presupuestado en este decreto para crédito suplementario. Y realmente también hay que hablar el pago para las elecciones municipales y regionales, que se está quejando el doctor Burneo y también se está quejando el jefe de la OMPE. Y eso es un peligro latente, porque es una causal de vacancia presidencial, y no solo sería que Balcázar se va el 28 de julio y entraría la presidenta, sería una bomba de tiempo. Asimismo, la deuda social de mucha gente que tiene 80, 85 años y que de alguna manera pues no ve ese dinero que llega, y realmente hay una fila, ya no de las personas que trabajaron, sino de herederos de los padres muertos, que de alguna manera no han tenido acceso a ese beneficio. ¿Crees que el tiempo ha sido el principal problema de la gestión de Balcázar, o un tema de capacidad de gestionar el país en los meses que ha estado presente? Porque él justamente se refirió a que no pudo hacer mucho en esos 5 meses por un tema factor tiempo. ¿Pero es el tiempo realmente el culpable o es un tema de capacidad? Balcázar, con mucha estimación, cariño y respeto, como amigo, hermano, no es parte de la solución. No ha sido ni es parte de la solución. Él ha llegado a cumplir un periodo de transición en una coyuntura muy difícil, y definitivamente a él no le ha faltado tiempo, sino él ha venido a cumplir un tiempo de una coyuntura entre los partidos políticos que se han puesto de acuerdo en el Congreso y ha asumido un mandato constitucional, porque es la sucesión, pero definitivamente no es que le haya faltado tiempo, porque a él nadie lo eligió. A él lo eligieron para que sea congresista, y él ha tenido 5 años, ha hecho buena función en la Comisión de Educación, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Lo más resaltante es haber hecho una democratización universitaria estatal a nivel de las diferentes universidades que ha propuesto y ha creado mediante ley,
y de la cual también hay que fortalecer económicamente, ¿no? No solo la universidad privada, de la cual es la primera beneficiaria de lo que es Beca 18. Si tú analizas quién es la primera universidad beneficiaria de los recursos de Beca 18 del Estado, es nada menos que la Universidad San Ignacio de Loyola. Y la pregunta es, ¿por qué no puede ser la primera beneficiaria de la Universidad de San Marcos o la Universidad Nacional de Ingeniería? En esos términos, nosotros tenemos que ser claros y precisos, mi estimado amigo. Sin embargo, hay un factor también que nos está jugando en contra respecto al tema tiempo, que es el niño. El presidente José Balcázar, ¿algo debió dejar? Claro que sí, tiene que dejar la parte presupuestaria, la presidenta que llega, darle la dinámica, en la parte, acá hay prevención, olvidémonos, porque no hay tiempo de prevención ya. Acá lo que se tiene que hacer es los paliativos ante las inundaciones, lo que son geobolsas, encauzamientos, lo que viene a ser riberas, ¿no? Limpieza de cauces, pero ya construir, por ejemplo, represas como La Calzada, Montería, definitivamente eso es una locura, eso ya no da ya. Sin embargo, ¿qué es lo que nos falta precisamente, Rangiro, y en tu expertise en ese campo, qué es lo que nos falta para poder hacer como país obras, infraestructura preventiva, y no que cada año, que sabemos que se viene el niño, estemos hablando de descolmatación, de enrocado, estemos hablando de trabajos netamente paliativos, que de manera literal es plata que se la lleve el agua, porque descolmatas el río, viene otra vez se cubre, se termina colmatando, y la plata que te gastaste ahí, ¿en qué queda? Y hasta el siguiente año otra vez, contra emergencia. Voy a repetir las palabras de uno de los mejores tratadistas de los fenómenos climáticos en el Perú, el coronel Villafuerte, ¿no? Él muy claro lo ha señalado. Lo que falta es una cultura de prevención y una sensibilización por parte de las autoridades que toman las decisiones políticas para poder ejercer y ejecutar proyectos, formular y ejecutar proyectos en el periodo de que no es la amenaza del fenómeno del niño, sino en el periodo de prevención. La gente no se preocupa de eso, se preocupa de otras obras de infraestructura y no de esas. Y yo creo que en esos tiempos de la cual se puede ejecutar, no se invierte en eso. Falta cultura política en la clase política gobernante de líderes de que puedan ejecutar proyectos de esa naturaleza. El día de hoy se conoció que en Trujillo una gran cantidad de pelícanos que se alimentan en alta mar estaban buscando prácticamente alimento en la zona de playa. Y esto frente al tema del calentamiento de las aguas del mar por el efecto del fenómeno del Niño. ¿De qué manera en estos tiempos los gobiernos locales y regionales deberían estar preparándose para ese escenario? Porque no solamente, Rangiro, se trata del gobierno nacional, porque los gobiernos locales también tienen responsabilidad en la intervención de manera preventiva. El presupuesto es muy atomizado. Yo creo que la descentralización se tiene que ir fortaleciendo. La articulación entre gobiernos locales, regionales y gobierno nacional tiene que irse dando de una manera íntegra, como una columna vertebral. Los gobiernos locales, si bien es cierto, tienen algunos aspectos como es la limpieza pública, la limpieza de techos, el barrido, y algunos municipios rurales también el mantenimiento, la limpieza de canales, la junta de usuarios, el ANA, pero todo tiene que haber un plan articulado. Y yo creo que una de las grandes debilidades que ha tenido el Estado peruano es la falta de ejecución de gasto público. Hay duplicidad de gastos, duplicidad de esfuerzos, duplicidad hasta triplicidad de responsabilidades, pero nadie trabaja de la manera o de la mano de uno con el otro. O sea, en esto son poquísimos las autoridades que se ponen de acuerdo por un fin común y un objetivo. Yo creo que hay un gran esfuerzo que tiene que hacer la Secretaría Nacional de Descentralización de la PSM, la articulación de lo que es el CEPLAN y tantos organismos que tienen que ver con los planes estratégicos articulados y los planes de desarrollo concertados, ¿no? Bien, Rangiro Nakano, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. A ti muchas gracias, hermano, y muchas gracias a toda la familia de Política y Poder. Un abrazo cordial y fraterno. Bien, muchísimas gracias.